Hola, mi nombre es Mateo Domínguez Antonio de Jesús, de la carrera de Ingeniería en Electrónica. En este video veremos el capítulo número 5, análisis de CA de un BJT. Hablaremos de la amplificación en el dominio de CA, tipos de modelos y las diversas configuraciones que éste genera, así como de algunos ejemplos. Aquí podemos ver el mismo circuito, solo que uno es controlado por una fuente de corriente directa, donde la corriente introducida se mantiene constante, como se puede apreciar aquí. Tenemos la señal, la corriente, y vemos que su corriente es constante. Y en el segundo circuito se agrega un mecanismo de control, donde al introducir una señal pequeña, esta tendrá una mejora en el circuito de salida, que es ese que tenemos ahí. Todo esto quiere decir que se está estableciendo una amplificación en el dominio de CA. Bien, en este mismo circuito, el nivel de CD establecido controla el valor pico en el circuito de la salida, pero si este llega a rebasar el límite de la señal, esta saldrá o obtendremos una señal recortada, que como pueden ver aquí, tenemos una dice señal sin exceder el límite. Vemos que la señal está normal. Ahora tenemos una señal recortada al exceder el límite. Como pueden ver, excedió el límite y esta señal, la señal obtenida va a salir recortada, como esta que tenemos aquí. Ahora veremos el modelo de un transistor BJT. Como pueden ver aquí tenemos el circuito con el cual estaremos trabajando, pero como solo nos interesa la respuesta de CA del circuito, entonces todas las fuentes CD se van a cortocircuitar, porque solo determinan el nivel CD del voltaje de la salida y no la magnitud de la salida de CA. Es decir, que este voltaje se va a cortocircuitar, y realizando esto, como pueden ver, la resistencia R también quedará en cortocircuito y los capacitores se van a comportar como un equivalente de circuito abierto, como pueden ver aquí. Es decir, que para obtener el equivalente de CA de una red se debe de seguir los siguientes pasos. 1. Poner en cero todas las fuentes de CD y reemplazándolas por un equivalente de cortocircuito. 2. Reemplazando todos los capacitores por un equivalente de cortocircuito. 3. Tiene que quitar todos los elementos evitados por los equivalentes de cortocircuito. Y 4. Después de realizar todo esto, se va a volver a dibujar la red en una forma más conveniente y lógica, como se realizó en la siguiente diapositiva. Como pueden ver aquí, está de una manera más lógica el circuito. Esto para el análisis de CA de una señal pequeña. Bien, ahora pasamos con el modelo RE del transistor. Primero, para construir la configuración en emisor común, se toman las características del dispositivo y varias aproximaciones, comenzando con el lado de la entrada. Vemos que el voltaje aplicado VI es igual al voltaje VE, es el que tenemos aquí. Ahora, si implementamos una beta constante, todas las características de la sección de salida pueden ser reemplazadas por una fuente controlada cuya magnitud es beta veces la corriente de la base, que es esta que tenemos aquí. Pueden ver, beta veces la corriente de la base, y obtenemos un circuito equivalente. Como ahora están todos los parámetros de entrada y salida de la configuración original, queda establecida la red equivalente para la configuración en emisor común, que es esta que tenemos aquí. Esto siempre y cuando beta sea constante. Para facilitar el trabajo con el modelo equivalente, podemos reemplazar primero el diodo por su resistencia equivalente, que si bien recordamos, la resistencia equivalente se calcula de esta manera. R es igual a 26 milivolts sobre IE. Con esta obtenemos la resistencia equivalente del diodo.
aquí tenemos la comparación de niveles de RE de un transistor BJT. Tenemos la fórmula para calcular la pendiente. Delta Y sobre delta X. Esto es igual a delta IC sobre delta BCE e igual a 1 sobre RO. Y despejando esa fórmula obtenemos esta que tenemos aquí, que es RO es igual a delta BCE sobre delta IC. Con esta fórmula podemos calcular la pendiente. Y como se puede observar aquí, mientras más horizontal sea la curva, mayor es la resistencia de salida. El resultado es que la resistencia RO2, es esta, excede por mucho a la resistencia RO1. Utilizando un valor promedio de resistencia de salida, se agrega el otro componente al circuito equivalente, que es la RO, como la que tenemos aquí, y este sería el modelo RE de la configuración de transistor en emisor común, incluyendo el efecto RE. Bien, ahora tenemos la configuración en base común. El circuito equivalente de base común se realiza casi del mismo modo que la configuración en emisor común. Como se puede ver, la entrada y salida generan un circuito equivalente que simula la forma aproximada del comportamiento real del dispositivo, que es este que tenemos aquí. Sería su circuito equivalente. Solo que al circuito de salida, la corriente del colector ahora está determinado por alfa y no por beta. Y ese es el pequeño cambio que tiene este circuito equivalente. Y para la respuesta de CA, al diodo lo pueden reemplazar por su resistencia CA equivalente, determinada con la fórmula que ya vimos anteriormente. Perdón, que es esta que tenemos aquí. En la siguiente figura podemos ver que con sus características se puede determinar una resistencia de salida adicional, casi del mismo modo que las características del colector de la configuración emisor común, que es esta que tenemos aquí. Y en general las configuraciones en base común tienen una impedancia de entrada muy baja, porque solo sería RE. Y en la configuración colector común se realiza el mismo análisis que en el emisor común. Es por eso que ya no lo pongo.